Estudiantes de las carreras de nivel inicial, primario y ciencias de la educación participaron del seminario Perspectiva de Género y Prevención de la Violencia desde la Escuela. Si bien la Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada hace más de 10 años, todavía los temas de género no logran permear el sistema educativo. Sobre todo hablando de la cuestión de la perspectiva de género, pasa como pasa en muchos otros ámbitos, ¿no? Es un tema que se ha ido incorporando a la agenda, que de a poquito empieza a aparecer en la capacitación docente, pero que todavía casi es más voluntad individual de ciertas personas que tienen interés en el tema que algo que fue tomado institucionalmente. A pesar de que el contenido de la educación sexual integral debería desarrollarse todos estos ejes, tanto la cuestión de la perspectiva de género, las situaciones de discriminación y ni que hablar la prevención de violencia, ¿no? O sea, todos estos temas están contenidos en el espíritu de la Ley de Educación Sexual Integral, pero generalmente lo poco que se ha aplicado tiene que ver más con una visión tradicional de esto de dar información básicamente sobre toda la cuestión más biológica del cuerpo y en algunos lugares incorporando la cuestión de la información de anticoncepción, pero todavía muy limitado a dar información, ¿no? En general, cuando se trabajan temas de género y sexualidad, hay que partir de las vivencias, porque ahí es donde hace sentido, o sea, donde esos conceptos que a veces son difíciles de transmitir y de entender, en los ejemplos cotidianos es donde más hacen carne, ¿no? Entonces ahí, a partir de eso, se puede pensar cómo está impactando en mi vida, pero también cómo impacta en la vida de otras personas, qué cosas cambiaron y qué cosas continúan, porque estamos como viviendo una generación bisagra en temas de género. Entonces también muchas cosas que tal vez en los primeros talleres que hacíamos hace 10, 15 años eran así, bueno, ahora ya no son tan así, ¿no? Han ido cambiando las relaciones de género. Pero sin embargo todavía existen núcleos muy duros y que partiendo de las vivencias o de las experiencias propias es mucho más fácil comprender y además también crea menos resistencia, ¿no? para trabajarlos. Durante los siglos XVIII y XIX, los niños y las niñas recibían una educación diferenciada. Bajo una mirada de derechos, la coeducación propone hoy educar en común y en igualdad. Y en el camino, acompañar a los docentes aportando herramientas para afrontar los desafíos del aula. Nosotros estamos como tratando de transmitir una perspectiva muy interesante que se viene trabajando en España, que es la coeducación, que le da tanto peso al contenido y al desarrollo de las capacidades más tradicionales de la educación, como aquellas que tienen que ver con la expresión y los vínculos, la expresión de los sentimientos y los vínculos. Y ahí es donde la cuestión de género y de la sexualidad entra de lleno, ¿no? Y cómo eso se puede trabajar en cualquier materia, en cualquier situación, porque justamente las personas que estamos detrás del conocimiento o de generar ciertos contenidos educativos siempre son personas que están cruzadas por los sentimientos. Hay como una falta de reflexión sobre cuáles son los nuevos desafíos que los docentes tienen para ir cambiando los programas de formación. Y quienes están en actividad, muchas veces se les piden cosas que para las cuales tradicionalmente la escuela no fue pensada, ¿sí? Y que hoy nos muestra que necesita modificarse la escuela, pero también esa modificación implica acompañar a los docentes y a las docentes de una manera diferente, porque tienen que ellos también tener una situación de contención, porque a veces ni siquiera desde lo personal pueden abordar esos temas porque no han sido preparados para eso. Me parece que, como decíamos antes con los temas de género, hay grupos de adolescentes, digamos, con mucho incentivo y mucha discusión sobre estos temas. Hay otros grupos a los cuales estas discusiones no les llegan, si no es a través del esfuerzo que puede hacer la escuela o los grupos docentes. Y en los adultos sucede un poco lo mismo, ¿no? Hay como personas que por sus propias trayectorias e historias, o incluso por militancia, tienen un trabajo mucho más profundo que les permite como un diálogo con las nuevas generaciones, y a otras a que esto les crea espanto y miedo, porque como cualquier cambio, generalmente quienes menos información tienen o quienes menos contacto tuvieron con estas realidades es a quienes les crea una situación más de reacción, ¿no? Yo creo que sí, hay un corte generacional
que está obligando a discutir cosas que no se querían discutir, pero también hay que tener en cuenta que no son todos y todas las adolescentes, que todavía son sectores a los cuales se les ha dado la oportunidad de reflexionar sobre estos temas, tanto por su situación familiar como en sus ámbitos educativos, y que ahí está la diferencia. Si no tomamos en cuenta esto, vamos a creer que todos los adolescentes tienen esa mirada, y la verdad es que no sucede, ¿no? Yendo a los barrios, yendo a algunos lugares donde no se accede a esta información y no tienen acceso a una educación integral y a una educación que le pone foco a lo vincular, realmente no están en las mismas condiciones que esos otros grupos que sí acceden. Esto también tiene que ver con otro tipo de desigualdad, que es que el acceso a la educación no es muy regular en nuestro país, y que dependiendo de uno viva y la capacidad económica que tenga, también accede a cierta educación y otro que no accede.